Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estoy con los alumnos de quinto año de secundaria para enseñarles el capítulo número 3 de nuestro curso. Nos habíamos quedado en el poblamiento americano. El poblamiento americano es un tema fascinante, es un poco amplio, claro está, pero es un tema muy interesante porque nos da a entender cómo es que el ser humano aparece en América por primera vez. Para explicarlo voy a hacer uso de este resumen que ustedes observan aquí. El boletín lo vamos a utilizar luego para resolver las preguntas que se encuentran ahí, pero les sugiero que comiencen por aquí. Escuchen cómo les explico la clase a través de este resumen para que después entiendan los conceptos más importantes que hay en el libro. ¿Está bien? Bien, arrancamos de una vez. La definición, como yo les decía, ¿qué es poblamiento americano? Trata de aquella historia cuando el ser humano llega al continente de América, que podía provenir de cualquier otra parte, cualquier otro continente, podía ser Asia, podía ser Oceanía o Europa. Incluso hay algunas teorías que también proponen otros lugares, que también lo vamos a ir viendo. Y es porque en realidad el origen del ser humano americano aún está en un proceso de investigación, porque pueden haber diversas rutas que en el día de hoy todavía no se han descubierto. Pero como ustedes saben, la ciencia siempre va avanzando y poco a poco va a ir descubriendo su pasado. Bien, ¿qué teorías tenemos sobre el poblamiento americano? Hoy día les voy a hablar de 4 teorías claves. Sabemos que hay más en la actualidad, unas cuantas, que también lo vamos a recalcar después, pero voy a centrarme en 4 esenciales. La primera teoría es la teoría autoctonista. La segunda será la teoría inmigracionista asiática. La tercera, la inmigracionista australiana. Y por último, la teoría inmigracionista oceánica. Cabe resaltar acá que estoy utilizando las palabras autoctonista e inmigracionista. La diferencia es que en la teoría autoctonista, que voy a ser claro en decirlo, esta teoría nos dice que el ser humano americano, el americano ya para no utilizar un término tan grande, el americano proviene de la misma América y no ha venido de otra parte. En cambio, las teorías inmigracionistas nos cuentan que el americano proviene de otros continentes y que no ha nacido en su propio continente. ¿Está bien? Vamos a ver entonces esos 2 bloques de teorías. ¿Está bien? Vamos a ver un autoctonista y 3 inmigracionistas. Veamos la primera. La teoría autoctonista, también conocida como la teoría del Homus pampeanus, fue propuesta por Florentino Mellino, que es un paleontólogo argentino que en 1879 propone esta teoría. Dice él que el americano surge en la misma América, para ser específicos en Sudamérica, y mucho más específicos en las pampas argentinas, desde donde se dispersó al resto del mundo a través de puentes continentales. Las pampas argentinas son aquellas que se encuentran aquí, como ustedes observan. Aquí yo le he sombreado de color no sé si es color melón, ya que está en medio de este color púrpura que actualmente es Argentina, pues, ¿no? Aquí es donde surge el Homus pampeanus argentino. Según la teoría de Florentino Mellino, aquí se encontraría entonces la cuna de la humanidad, porque él dice que aquí encontró un ser humano tan antiguo que es el más antiguo del planeta. Veamos cuáles son sus pruebas, ¿está bien? Otra cosa, que dice que entonces, como el ser humano surge en América, entonces se esparció a través del mundo a través de puentes continentales, que eran puentes que conectaban un continente con otro, por más que nada las zonas extremas. ¿Está bien? El extremo de América se conectaba con Asia, el extremo de Sudamérica se conectaba con Australia, con África, etcétera, ¿no? Pruebas. ¿Qué pruebas él utilizó para decir que los huesos que él encontró ahí pertenecían a un ser humano tan antiguo? Veamos. Él usó la estratigrafía. El método estratigráfico es un método de datación científica. Este método estratigráfico consiste en lo siguiente. Aquí está. La estratigrafía nos dice que el planeta está compuesto por estratos, es decir, por suelos. Cada suelo representa una cantidad de años determinada. Mientras más nos adentramos, más antiguo será el suelo que encontremos. ¿Está bien? Es decir, que cuando un arqueólogo, por ejemplo, excava,
y encuentra digamos, un hueso que se encuentra en el Plioceno de hace 5.3 millones de antigüedad, este hueso es más reciente, o vale la redundancia, es menos antiguo que un hueso que se encuentra en el Oligoceno, que tiene 33.9 millones de antigüedad. ¿Me entienden? Mientras el objeto que encontremos se encuentre más a profundidad, es más antiguo. Pero sin embargo, este método estratigráfico tiene a veces sus fallas, porque, bueno, tiene un margen de error, debido a que la Tierra está compuesta por placas tectónicas, cuyas placas tectónicas siempre están en movimiento y generan movimientos sísmicos. Esto es lo que provoca que algunas piezas arqueológicas se hundan o suban a la superficie y cambien de edad de su capa originaria en donde estaban. Pueden hundirse o pueden subir a la superficie debido a ese movimiento, lo que provoca un error futuro en la datación cuando encontremos esos restos. Por esa razón que dice él que los restos que encontró se encontraban en la era llamada terciaria. Les voy a explicar que la era llamada Cenozoica, o esta parte que se llama Cenozoica, está compuesta por dos partes aquí. Veamos la era terciaria y la era cuaternaria. Según lo que decía Florentino Amellino, el ser humano que encontró era de la era terciaria, es decir, una era muy antigua acá, que era justo después de la extinción de los dinosaurios, hace 65 o 66 millones de años de antigüedad. Estaba por aquí, según los huesos que él encontró. Entonces era el ser humano más antiguo del planeta, que obviamente llamó la atención de muchos. Por esa razón que comenzaron a interesarse en los restos que había encontrado Amellino. ¿Está bien? Ahora, las investigaciones futuras que se van a hacer dan a entender de que los huesos que encontraron, los huesos de Florentino Amellino, en realidad no pertenecían a la era terciaria como él decía, sino que eran de la era cuaternaria. Utilizando otro método de datación se encontró que los huesos en verdad eran más recientes de lo que decía Amellino. ¿Ya? Pertenecían en su gran mayoría, sí, a algunos huesos de ser humano, pero seres humanos modernos, y algunos otros huesos les pertenecían a dientes de sable, los tigres dientes de sable, que son los esmilodontes, y algunos monos platirrinos más, que son de aquella época. Eso quiere decir que Amellino se equivocó en el momento de datar los huesos que encontró. Y, como les digo, ¿por qué sucedió eso? Porque el método estratigráfico tiene ese margen de error. Pero ¿cómo es que los demás que le hicieron crítica a su teoría se dieron cuenta de que no pertenecía a la era terciaria, sino a la era cuaternaria? Utilizaron un método de datación que actualmente tiene mayor validez, que es el carbono 14. ¿Qué es el carbono 14? El carbono 14 en realidad es una molécula, un compuesto. ¿Está bien? Es un compuesto, sí, molécula, que todo organismo vivo tiene. Todo organismo vivo consume carbono, está bien, durante toda su vida. Y cuando muere y pasa bastante tiempo, se fosiliza, pero el carbono queda ahí. Y, según estudios científicos, se sabe cuánto tiempo demora en desaparecer las moléculas de carbono. Es decir, sigue una regla la desintegración del carbono. Eso quiere decir que nos da por lo menos la oportunidad de saber si un fósil es tan antiguo o es más reciente. Les explico mejor con este gráfico. Imaginen que aquí tenemos a un ser vivo, ¿no? Son organismos vivos. Absorben carbono 14 durante su vida, ¿no? Ahí está. Pero cuando muere y se fosiliza, este fósil tiene dentro el carbono. El carbono se va a ir perdiendo poco a poco al pasar el tiempo. Como les dije, sigue una regla que ya es conocida. Poco a poco va a ir perdiendo carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arqueólogos y también obviamente los investigadores de este nuevo método? Cortan un pedazo de ese fósil y lo van a meter en combustión. Es decir, le van a prender fuego. ¿Para qué? Para que libere el carbono. Al liberar el carbono, se va a separar el carbono 14 y el carbono 12. El carbono 14 es más inestable y ese carbono 14 como les digo, se conoce más su periodo de desintegración. Se atrapa el carbono 14, se lo estudia y nosotros podemos decir, este fósil tiene tal antigüedad porque tiene tal moléculas de carbono, porque ha perdido tantas moléculas de carbono.
¿Está bien? Es un método un poco complicado de entenderlo, ¿sé? Porque en realidad este método tiene que ver bastante con estudios biológicos y químicos. ¿Está bien? Pero no estamos aquí para poder entender a profundidad el carbono 14. Lo que sí les quiero decir que este método es el mejor, uno de los mejores hasta ahora, ¿no? Y por esa razón entonces, cuando hicieron ese mismo estudio a los huesos de Amellino, se dieron cuenta que sí pertenecía a la era cuaternaria y no a la era terciaria. Bien, pero no podemos tampoco dejar a Florentino Amellino de lado. Podemos considerarlo bastante porque fue uno de los primeros que trató de darle explicación a una duda que desde hace mucho tiempo teníamos. ¿De dónde provenía el americano? Es la primera teoría que se lanza y que trata de explicar esto. ¿Está bien? Por eso a Florentino Amellino lo tenemos que considerar. 2. Ahora vamos a pasar al bloque de las teorías inmigracionistas. Que, como ya les había comentado, estas teorías nos van a decir que el americano proviene de otro lado, no de América. ¿Está bien? Por ejemplo, la teoría asiática, ya de por sí, el título nos está diciendo de dónde proviene, ¿no? Alex Hardikla, en 1932, postula su teoría, con base científica, de que los asiáticos cruzaron desde Siberia, que es el noreste de Asia, y llegaron a Alaska, que es en Norteamérica, específicamente al noroeste de Norteamérica, a través de un puente de tierra que es el Istmo de Beringia. Dice que tanto Asia como América estaban unidas por un puente, y ese puente fue cruzado por oleadas de Homo sapiens sapiens y llegaron a América. ¿Está bien? Hace aproximadamente, según su perspectiva, 40.000 o 10.000 años antes de Cristo. Estamos hablando que está todavía pasando la era del hielo o el Pleistoceno, durante la glaciación de Wisconsin. Recuerden que la glaciación es una época fría, gélida, donde el nivel del mar desciende porque hay agua más congelada en los polos, lo que provoca que cuando desciende el nivel del mar, entonces las tierras que antes estaban sumergidas por el mar ahora se pueden ver. Por esa razón dice que apareció el Istmo de Beringia, se podía ver el Istmo de Beringia y los Homo sapiens cruzaron. ¿Sabían los Homo sapiens que estaban cruzando, bueno, los Homo sapiens sapiens sabían que estaban cruzando a otro continente? No, obviamente no lo sabían porque ese puente tiene bastantes kilómetros de anchura y uno no sabe que está cruzando un puente, simplemente estás caminando porque sigues a la manada de animales que está yendo por ahí, ¿no? Es así entonces que Alex Hardikla propone su teoría, pero tiene que demostrarla. Una cosa es proponer la teoría, pero tiene que demostrarla científicamente. Él propone esta teoría porque dice que hay pruebas, como por ejemplo pruebas físicas, antropológicas. El grosor, forma y color del cabello entre asiáticos y americanos tienen una similitud radical. Tienen una similitud amplia. Tanto americanos como asiáticos tienen color de cabello igual, que es el predominante, el negro. Forma de los ojos, que es ojos rasgados o también llamados ojos achinados. Y el grosor, que es un cabello grueso y lisótrico, ¿no? O sea, es decir, lacio. Si ustedes me pueden decir, profesor, pero aquí nosotros no somos así. Aquí nosotros, la mayoría de mis amigos por ahí que estamos en el aula, algunos tienen cabello ensortijado, algunos tienen una piel un poco más morena que la mía, algunos son un poco más rubios. ¿Y ellos de dónde son? Para explicar ello, nosotros debemos entender que hemos pasado por un proceso de mestizaje en el siglo XIV, no, siglo XV, siglo XVI, con la invasión europea. Y que de esto no va a parar hasta mucho más adelante todavía. Llegan europeos como italianos, alemanes, etc. Somos una mezcla. Pero si nosotros hablamos de aquellos humanos, de aquel tiempo ellos sí se parecían bastante. Profe, ¿y cómo sabemos eso? Recurrimos a las tribus o comunidades que han permanecido con sus rasgos físicos o han tratado de hacerlo. Quienes, por ejemplo, son las tribus amazónicas. Las comunidades amazónicas que se encuentran tanto en el Perú, en Brasil, parte también de Colombia, etc.
Las tribus amazónicas o comunidades amazónicas, ellos son los máximos representantes de esta oleada de migración asiática que hubo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos han permanecido con estos rasgos y no han cambiado como nosotros, digamos, que hemos tenido un mestizaje, una mezcla de, digamos, de diferentes culturas, de diferentes rasgos físicos. Porque primero, cuando llegó la invasión española aquí al Perú, la invasión fue radicalmente en la costa, en la sierra, pero no se adentraron tanto a la selva. Y claro, obviamente porque las comunidades amazónicas supieron cómo defenderse también, pues, ¿no? Por esa razón que la invasión europea no llegó tanto a la Amazonía. Entonces, estas comunidades amazónicas han mantenido sus rasgos físicos. Entonces podemos ver que los rasgos, por ejemplo, los ojos rasgados, ojos achinados, se mantienen. El cabello lacio y negro también se mantiene. ¿Está bien? Entonces, por esa razón podemos decir que esos rasgos representan a esa antigua procedencia asiática. Claramente lo podemos ver. ¿Está bien? Entonces, por eso que Alex Hardikla proponía esta teoría. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Forma y color de los ojos, ojos negros y rasgados, achinados. Mínima presencia de pilosidad facial. Claro, en la cara hay poca pilosidad facial, o sea, pocos vellos, poca barba, ¿no? Poca barba. No es como un europeo que tiene más barba, ¿no? Como les digo, yo sé que algunos van a decir sí, pero tengo también algunos amigos o algunos tíos, primos que tienen bastante barba. Sí, lo sé, pero es que ellos son producto de un mestizaje europeo que más adelante hay en el siglo XV, como les digo. Entonces, ellos, no, pues es como que no serían como que una prueba física de lo que hablaba Hardikla, ¿no? Los amazónicos sí son una prueba física. Ellos sí, ¿ya? Porque lo han mantenido. Ahora, proyección y ensanchamiento de los pómulos. Claro, los pómulos, que son esta parte superior de la mejilla, estos pómulos son ensanchados hacia afuera. Hay algunos que no tienen tanto, como les digo, no son todos, pero la mayoría de americanos sí los tiene, son pómulos ensanchados. ¿Está bien? Presencia de la mancha mongólica lumbar, que esa es la presencia de una mancha al nacer, que desaparece, claro, obviamente con el tiempo, desaparece con los días. ¿Está bien? Eso lo comparten tanto asiáticos como americanos al nacer. Pero especialmente, como les digo, los americanos de, por ejemplo, estas comunidades amazónicas que han mantenido sus rasgos, ¿no? Ahora, nota, hay otros estudiosos, ¿ya? Que también proponen otras rutas de cómo los asiáticos han podido haber llegado a América, no solamente cruzando el estrecho de Bering, que es lo que decía Hardikla, ¿no? Hardikla decía en esta teoría, si observan, Asia, Norteamérica, aquí está el estrecho de Bering. Se le llama estrecho de Bering porque aquí es solamente una pequeña entrada de mar que separa América del Norte y América del Sur. Ese es un estrecho. Pero en la era del Pleistoceno no existía tal estrecho. Estaban unidos por un puente de tierra, porque el nivel del mar disminuyó. Algunos proponen que ese puente no era puente de tierra, sino puente de hielo, porque la glaciación era tan grande que esto también lo cubrió de hielo. Bueno, no importa, la cosa es que Asia y América del Norte estaban unidas. Y esto provocó que pasen por ese puente y llegaran a Norteamérica. Pero hay otros estudiosos que dicen también de Asia pueden haber llegado pasando por las islas Aleutianas, que son estas que justo les estoy sombreando con el cursor. Las islas Aleutianas están juntas así en cadena, y esto provoca de pensar de que de repente con balsas han podido ir isla por isla y llegaron finalmente a pisar Norteamérica sin saberlo, ¿no? Ahora, te preguntarás, ¿por qué el afán del ser humano de seguir avanzando? Porque obviamente busca fuentes de alimento, pues se acaba en un lugar, sigue en otro y así. Es eso, ¿no? También la corriente de Kuroshibo, la corriente Kuroshibo, que es una corriente que va del oeste al este, es una corriente que pasa por aquí y que también ayuda o impulsa a algunas balsas para que naveguen hacia este lado, ¿no? O sea, esa corriente Kuroshibo entonces también puede haber ayudado a que lleguen los asiáticos a América del Norte. Pero antes de poder avanzar un poco más, quería recalcar también que Hardikla no es el primero que propone que
que los asiáticos habían llegado a América. Hubo un padre jesuita español que cuando llegó la invasión española a América se dio cuenta o se percató de que posiblemente los americanos provenían de Asia. Este padre jesuita era Joseph Acosta o José de Acosta. José de Acosta, que creo que le he puesto por acá. Aquí está. José de Acosta fue el primero que dijo, oye, parece que los americanos pueden provenir de Asia porque tienen rasgos físicos interesantes, tienen rasgos físicos similares, se parecen bastante, ¿no? ¿Y por qué en ese tiempo había esa duda? Porque recuerda que estamos hablando del siglo XV, hace poco nomás, en 1492, hace poco de ese siglo, recién se había descubierto América con Colón. Claro, o sea, Europa se entera de que hay un nuevo continente. Acá ya había gente viviendo en América, obviamente, pero los europeos, especialmente, recién se enteran de que había vida, de que había un continente nuevo después. Claro, sabemos que Colón no se da cuenta de que es un continente nuevo, pensaba que era la India, había dado la vuelta y llegó a la India, ¿no? Por otro lado. Ya sabemos que al final él se muere sin saberlo. ¿Ya? Después ya se sabe que hay un nuevo continente, pero la duda es que los europeos comenzaron a preguntarse, ya, si este es un nuevo continente, ¿y por qué hay vida acá? ¿Por qué hay seres humanos? ¿De dónde vienen eso? Entonces, por eso que hubo bastante gente que comenzó a interesarse en eso y comenzaron a investigar. Ahí está José Acosta, pues, ¿ya? Y él propone esa teoría. Es digamos, el pionero de la teoría asiática. ¿Lo pudo demostrar científicamente? No, porque en el siglo XV, siglo XVI, no había un avance científico tan harto como para que pueda él utilizar, pues, conocimientos científicos y demostrarlo. No había, pues, ¿ya? Él escribe un libro llamado Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan, dice, Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos y metales, plantas y animales de ellas, y ritos, ceremonias, leyes, gobiernos, etc. Aquí, en esta Historia Natural y Moral de las Indias, ahí él más bien describe las cosas que él observa, pues, en América, ¿no? Y ahí lanza su teoría, pues, ¿no? Su propuesta. ¿Está bien? Entonces, ya dejando de lado la teoría asiática, ya sabemos entonces cómo es que surge cómo surge esta propuesta, ¿no? Desde José de Acosta. La teoría australiana y la teoría oceánica son más cortas, pero también son interesantes. Por ejemplo, la teoría australiana ya nos está diciendo que el americano proviene de Australia, según esta teoría. Cruzando la Antártida, algo muy interesante que propone Antonio Méndez Correia. Antonio Méndez Correia o Correa. La cosa es que es un arqueólogo portugués que en 1920 dice que los americanos provienen de Australia, que dice que tribus australianas comenzaron a salir de su tierra y cruzaron, llegaron a la Antártida. Sabes que la Antártida es la parte más fría del sur, ¿no? El polo sur que tú le llamas. Durante un óptimum climático, o sea, un clima óptimo, y llegan luego a Tierra del Fuego, que es Chile. Con un mapa me vas a entender mucho mejor. Aquí está. Según su teoría, aquí tenemos Australia, aquí tenemos América del Sur. Lo que él propuso es que había tribus australianas que comenzaron a migrar con balsas y llegaron a las Islas Auckland. Las Islas Auckland, que se encuentran aquí solamente al sureste de Australia, va a ser la primera parada, digamos, de ellos, ¿no? Toma un tiempo y luego se lanzan a la Antártida, que en ese tiempo la Antártida estaba todo esto, pues, ¿no? Porque recuerda, como el nivel del mar ha bajado por el intenso frío, los casquetes polares eran más anchos, ahí está. Entonces dice que el ser humano pisó la Antártida, ya, y caminó y llegó a América del Sur. Pero aguanta, aquí hay algo muy claro que tienes que tomar en cuenta, porque si pisó la Antártida es fría. ¿Cómo es que un ser humano pudo sobrevivir a tan intenso frío? Por eso él propone el óptimum climático. ¿Qué es el óptimum climático que yo te he puesto acá? ¿Qué cosa es? Es un clima óptimo. Él dice que en la Antártida no hacía tanto frío como hoy día, sino que más bien en la Antártida tenía un clima óptimo donde había flora, había fauna, o sea, plantas, animales, viviendo en armonía, tranquilos, y el ser humano pasó tranquilamente por ahí porque como no hacía tanto frío, no lo mató. Y por eso pudo avanzar y llegó a Tierra del Fuego, que actualmente es Chile, ¿cierto? Parte de Chile. Y llegó a América del Sur.
Ahora, todo lo que ha propuesto se tiene que demostrar, obviamente. Y por esa razón hicieron pues indagaciones a ver si había similitudes o no. Se dieron cuenta de que había similitudes físicas y lingüísticas entre los indios con ionas. Los indios con ionas que se encuentran en el sur de Sudamérica, está bien, tienen semejanzas lingüísticas con los australianos. Palabras como por ejemplo boomerang, que nosotros ya sabemos que boomerang es ese pedazo de madera que era más o menos triangular y que lo lanzaban los guerreros australianos, que lo utilizaban obviamente para la cacería, para la guerra, ya lo sabemos, ¿no? Y esa palabra boomerang significa lo mismo para los indios Onicona. O sea, cómo podemos nosotros demostrar de que los indios conionas compartan una misma palabra y un mismo significado con los australianos, ¿no? Estando separados por un gran mar? Entonces tiene que haber una relación. Por eso es que Méndez Correa se lanzó con esa teoría. Pero como te dije, se tiene que investigar más. Y cuando los geógrafos también comenzaron a investigar para ver si hay indicios de un clima óptimo en la Antártida, pues era imposible que haya un clima óptimo en la Antártida, porque incluso se hicieron unas pequeñas indagaciones en la misma Antártida también, para ver si es que esto realmente existió, ¿no? El clima óptimo. Debería haber una capa de subsuelo de la Antártida que debería ser sólida así y con tierra, pues, ¿no? Para demostrar que hubo. Pero no se pudo demostrar. Decir que el clima óptimo no existió en la Antártida. Por esa razón que Antonio Méndez Correa con su teoría se vio en problemas, porque ahora, ¿cómo explicarlo? La segunda opción que él encontró que era la más viable era que los australianos llegaron a Islas Auckland y de las Islas Auckland bordearon la Antártida. La bordearon. A ver hasta dónde llegaba. Y finalmente llegaron a América del Sur. Es la única razón, decía él, ¿no? Es la única forma en cómo podrían haber llegado. Ya no pisarían la Antártida. Cosa que podría ser un poco más viable, pero hay algo que también juega en contra, ¿no? Tanto tiempo navegando por el océano, tendrían que tener bastante o suficiente comida para hacerlo y soportar pues todo ese tiempo. ¿No? Unas comunidades de aquel tiempo, a ver si soportaban todo eso, ¿no? Es complicado. A ver. Y la última teoría, la que vamos a ver ahora, que es la teoría oceánica. La teoría oceánica, o también llamada teoría de la Melanesia y la Polinesia, fue propuesta por Paul Rivet. Paul Rivet fue también un paleontólogo francés que en 1957 dijo que posiblemente los habitantes de la Melanesia y la Polinesia cruzaron el Océano Pacífico y llegaron a América. Les explico mejor también con un gráfico. Aquí está, la teoría oceánica de Paul Rivet. Aquí se encuentra Polinesia, Melanesia. Polinesia, Melanesia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que propone? Dice que estas tribus comenzaron a navegar con balsas, cruzaron el Océano Pacífico yendo isla por isla y llegaron finalmente unos a América del Sur y otros a América Central. ¿Quiénes fueron tales? Los que llegaron a América Central fueron los melanesios. Los melanesios llegaron a América Central ayudados por la corriente ecuatorial del norte, ¿no? que los jalaba para allá. Mientras que para el sur, bueno, los polinesios son los que llegaron a América del Sur. Pruebas, vamos a ver qué pruebas mostró Paul Rivet para decir que esto podría ser cierto. Semejanzas craneanas entre los polinesios y los habitantes del Agua Santa de Brasil. La Agua Santa en Brasil es una comunidad ya antigua, está bien, y las semejanzas craneanas que hay entre esta comunidad y los polinesios tienen bastante similitud, bastante semejanza, eran parecidos, ¿ya? También semejanzas lingüísticas, como en el caso también que lo que pasó con los australianos, también habían palabras que los polinesios y los melanesios repetían y se conocían acá en América, ¿no? Entonces, semejanzas lingüísticas, semejanzas craneanas, fue lo que propuso Paul Rivet. Pero como les digo, hay que probar a ver si se puede hacer ese viaje. ¿Quién se aventuraría a hacer ese viaje con una balsa tan rudimentaria, con el alimento necesario, solo jalado por el aire que va a mover las velas de tu balsa? ¿Quién haría eso, no? Deberíamos estar pero recontra locos para poder hacer un viaje así. Pero alguien lo hizo. ¿Y quién fue? Thor Heyerdahl, un navegante noruego que hacía expediciones para poder ayudar
a probar teorías sobre el poblamiento americano. Él decidió hacer una expedición nueva llamada Expedición Kon-Tiki. Esta expedición iba a tratar de probar de cómo los polinesios o melanesios llegaron a América y bueno, tratar de darle peso a la teoría de Paul Rivet, ¿no? Él lo que quería era, a ver, vamos a probar. ¿A dónde se fue? Se fue al Callao. Así que el puerto querido del Callao tiene bastante historia interesante. Así que ahorita vamos a ver cómo fue esto. Aquí tenemos a la balsa de Thor Heyerdahl Kon-Tiki. ¿Sabían? Acá tenemos una representación del dios Kon-Tiki, que también tiene similitud, pues la palabra Kon-Tiki, ¿no? Con Wiracocha. Sabemos que Wiracocha tiene su nombre completo, es Apu Kontiksi Wiracocha Pachayachachik, ¿no? Kon-Tiki o Kontiksi es una palabra que se repite, entonces hay semejanzas. Tiene que haber algo, decían, tiene que haber algo. Vamos a tratar de hacer entonces esta expedición. Ya, entonces se van al puerto del Callao y del Callao querido van a partir, pues, ¿no? Van a partir. Parten en una balsa jalados solamente por la vela y van a sobrevivir con comida. Y después de un tiempo llegaron. Pudieron hacer el viaje de este a oeste, o sea, de América a la Polinesia. Bacán, llegaron, todo bien, todo chévere. Se puede entonces navegar así, pero no han probado la teoría de Paul Rivet todavía, pues porque la teoría de Paul Rivet lo que nos daba a entender era que los polinesios llegaron a América, entonces tienen que hacer el viaje de regreso. Y cuando ya la expedición trató de hacer el viaje de regreso, ya no pudo regresar porque las corrientes marinas que se encuentran pues en el océano Pacífico, enfrente nuestro también, las jalaron al sur, pues, y posiblemente se perdieron en medio del océano. O sea, imagínate, ¿no? Un polinesio en aquella época con su balsa trata de llegar a América sin saber que llega ahí, ¿no? Dice, voy a navegar. Y al final lo jala al sur y se pierde en medio del mar. Pasan días y se muere de hambre. Entonces es imposible que haya llegado. Pero lo que sí es posible, lo que demostró la expedición Kon-Tiki, es que los americanos sí han llegado ahí. Por eso de repente los polinesios tienen semejanzas lingüísticas con los americanos, porque de repente es al revés. De repente los americanos sí llegaron allá. Una de las cosas que también fueron interesantes después fue que se descubrió que algunos incas, por ejemplo el inca Tupac Yupanqui, Tupac Yupanqui, había partido desde aquí, desde el Tahuantinsuyo en aquel tiempo, había llegado a algunas islas, porque a él se lo conoce como el Inca Navegante, pues. Él fue hijo de Pachacútec y como Inca Navegante, él se lanzó al mar y se dice que llegó a algunos lugares. Si nosotros buscamos un poco de info en la isla de Pascua, vamos a encontrar que en la isla de Pascua, que actualmente le pertenece a Chile, en esa isla se encuentra pues restos arquitectónicos semejantes a las murallas incas. Tienen la misma hechura. Entonces, ¿cómo es posible esto? Posiblemente entonces los americanos han llegado a estas islas y no fue al revés, ¿no? Pero tampoco no podemos descartar del todo la teoría de Paul Rivet, porque también pues por otro lado los melanesios sí pueden haber llegado a América porque la corriente norecuatorial sí los jala por allá. Yo sé, ellos sí pueden haber llegado. Entonces, eso. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Estos temas son realmente profundos, realmente bastante información hay sobre ello. Les invito a que lo hagan, ¿no? A que puedan investigar incluso mucho más. Por ejemplo, Thor Heyerdahl no solamente hizo esta expedición, él hizo otras expediciones como el Ra-1 y el Ra-2. ¿Cuál es esa expedición del Ra-1 y el Ra-2? Lo más interesante es que el Ra-1 y el Ra-2 tratan de explicarnos cómo los europeos o los africanos llegaron a América del Sur haciendo una expedición por el Océano Atlántico. Interesante, él se lanzó a hacer esa expedición. Por eso se llama Ra-1, Ra-2. ¿Por qué se llama así también? Porque bueno, para los egipcios recuerda que el dios Ra es el dios Sol. Las expediciones de Thor Heyerdahl tenían nombre de dioses, de divinidades importantes. La que hizo acá es Kon-Tiki de Wiracocha, ¿no? Entonces ese es el nombre que le daba. Bien, entonces con esto ya se pudo explicar todo el tema. En realidad, como les digo, en el libro hay bastante información y va a ser tedioso leerlo paso por paso porque hay conceptos que yo ya les he explicado por aquí. Así que con eso ya
pasaría. Vamos a ir de una vez al libro para ver qué cosa es lo que debemos de resolver. ¿Ya? Vamos a las páginas. Páginas número 157, 158 y 159. Son 3 páginas que vamos a trabajar ahora. Yo de antemano, como ustedes saben, ya he trabajado esas preguntas. Pero acá no se trata simplemente de escribir las respuestas. Acá lo que se trata es entender el porqué de esas respuestas. Bien. La número 1 dice, ¿qué fue la eustasia glaciar? La eustasia glaciar es un concepto que nos refiere a un fenómeno, climatológico. ¿Qué es lo que provoca este fenómeno? Que cuando hay demasiado frío, o sea, estamos en una época glaciar, una época de glaciación, hay agua que se congela en los polos, tanto norte como sur. Entonces el nivel del mar baja. A eso se le llama eustasia glacial. El nivel del mar desciende debido a la glaciación, debido al aumento del frío. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con la teoría de Alex Hardikla. ¿Se acuerdan? Disminuyó el nivel del mar y se vio el istmo de Bering o el puente de Bering, ¿no? Eso es lo que pasó debido a la eustasia glacial. Ahí está. Fenómeno que produce la disminución del nivel del mar debido a la glaciación. Número 2. ¿Cuál fue la era geológica y el periodo climático que corresponde al poblamiento americano? Allá. El poblamiento americano, ¿cuándo se llevó a dar? Yo les expliqué, ¿no? Amellino decía que fue en la era terciaria, cosa que sabemos que no fue así. Al final descubrimos que era en la era cuaternaria donde apareció el americano aquí en América, ¿no? Ya, era cuaternaria. ¿Y en qué periodo climático? Bueno, hay 2 periodos climáticos, aunque algunos dicen que hay 3 periodos climáticos que nosotros cuando hemos estado como seres vivos ya en la Tierra, hemos pasado. Les voy a explicar cuáles. Creo que están aquí. Sí, acá. Esta es la tabla geológica de la Tierra, ¿ya? Desde la antigüedad, desde que cuando la Tierra era una sopa de lava hirviendo, ¿ya? Hasta la actualidad. Ya sabemos, pues, ¿no? Era adeana, arqueana, protozoica, paleozoica, mesozoica y cenozoica, y también la histórica, porque allá más o menos aparece el ser humano. Ya, pero vamos a centrarnos en esto. Recuerden que en esta etapa aparece el terciario y el cuaternario. Aquí aparece el ser humano. Ahí está, por eso que acá le han puesto el ser humano, ¿no? Porque aparece en el cuaternario. Pero hay tres periodos climáticos del cuaternario. El Pleistoceno, el Holoceno y el Antropoceno, que algunos le ponen esto. Y voy a explicarlo. El Pleistoceno es la época de hielo, o también llamado la edad de hielo. Así como en el dibujito que tú ves y todo, la edad de hielo, la era de hielo, ese es ya, el Pleistoceno. ¿Ya? ¿Qué más? El Holoceno es lo contrapuesto a ello. Que si el Pleistoceno era la era del hielo, aquí es la era del calentamiento, el Holoceno. Hubo un cambio climático aproximadamente en el 10.000 a.C., más o menos, ¿ya? Y luego, después del Holoceno, viene el Antropoceno, que algunos consideran que es llamado así porque aquí ya necesariamente el ser humano ha cambiado totalmente el clima. El clima, el cambio climático, no es necesariamente el Holoceno, algunos dicen. Ya no estamos en el Holoceno, porque el ser humano ha cambiado el clima debido a los elementos contaminantes que ha llevado a la atmósfera y ha hecho que haya un cambio climático. ¿Me entienden, no? O sea, según algunos no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno porque ahora estamos viviendo en un clima contaminado por el hombre. Y ya pues sí, la temperatura ha aumentado y todo lo demás, ¿no? Estamos en un nuevo periodo climático, ¿ya? Pero según la pregunta dice, ¿cuándo aparece el americano? ¿Cuándo aparece el americano? En el cuaternario, pero aparece en el Pleistoceno, en la era del hielo. Entonces por eso la respuesta es Pleistoceno, la era del hielo. 3. ¿Quién es el precursor de la teoría asiática? El precursor, el primero que lo dijo, el primero que dijo, oye, parece que los asiáticos y los americanos son parientes. Parece que
De ahí ellos vienen. Es el padre jesuita José de Acosta, ¿no? El que yo les mostré, ¿no? Con su libro Historia Natural y Moral de las Indias. 4. ¿Cuáles son las nuevas hipótesis que se han planteado para entender el poblamiento americano? Como yo les decía, yo les he explicado 4 de ellas, pero hay más hipótesis sobre eso. Y ahí yo he puesto la ruta costera y la ruta del Atlántico porque justo vamos a ver en un mapa cuáles son esas dos rutas, ¿ya? Que no son tan difíciles de explicar. Veamos. A ver. Estas preguntas justo lo vamos a hacer con ese mapa y vamos a entender justo de paso esto, ¿ya? Así que vamos ahí. Este es el mapa. Acá dice, observa el mapa y responde, ¿ya? Observamos el mapa y acá vemos que hay infinidad de flechas, pero como vemos, por suerte están organizadas por colores y nos indican rutas. Hay una ruta costera que es la de color naranja, la ruta terrestre que es la de color rojo, la ruta del Atlántico, la de color púrpura, y la ruta del Pacífico que es la color amarilla. ¿Está bien? Ahora, les voy a explicar claramente cuál es cada una de esas rutas, porque algunas ya las hemos estudiado, algunas no. ¿Ya? Acá dice en la pregunta, ¿cuáles son las nuevas hipótesis? Vamos a ver cuáles son las nuevas, ¿ya? Primero la ruta costera. La ruta costera, si ustedes observan, parte desde Asia, pero no pisa el continente asiático, sino que va por el mar. Sigue la ruta costera bordeando la costa, pues obviamente. ¿Ya? Y va desembarcando poco por poco y así. Van yendo mar por mar, así. Van yendo por el mar. Esa es la ruta costera. Teoría que yo no les he explicado porque es una teoría nueva. ¿Está bien? Ahora, la ruta terrestre ya la hemos visto, que tiene que ver bastante con parte de la teoría de Hardikla. ¿Se acuerdan? Si ustedes observan, Asia, aquí está el puente de Bering, el puente, y pasa a Norteamérica. Esto es más que nada propiamente la teoría de Alex Hardikla, ¿ya? Entonces esa ya la hemos visto. La ruta del Atlántico no la hemos visto, porque acá nos muestra cómo el ser humano parte de Europa, se va por el norte, llega por Islandia, Groenlandia, cuando todavía pues este era un casquete polar más grande, y llega a América del Norte. ¿Está bien? Esa es una nueva ruta, la ruta del Atlántico. Y la ruta del Pacífico engloba a dos teorías que yo les he explicado, la ruta de Oceanía, ¿se acuerdan? La ruta de Oceanía, de Paul Rivet, ¿no? Los melanesios, los polinesios. Acá netamente se ve a los polinesios, ¿ya? Y la ruta de la Antártida, ¿se acuerdan, no? De Méndez Correa, que decía, ya no pisa la Antártida, sino que la bordea nomás. Ya, esas son las teorías, ¿no? Entonces, las que hemos visto es esta de color rojo, que es la de Hardikla, y esta la de amarillo Paul Rivet, esta de Méndez Correa. Las que no hemos visto, las nuevas para nosotros, son la ruta costera y la ruta del Atlántico. Por eso que yo en la pregunta número 4 he puesto eso, pues. Ruta costera y ruta del Atlántico, esas son las nuevas. ¿Ya? Ahora, vamos a resolver las preguntas, porque dice, observa el mapa y responde. ¿Cuáles son los planteamientos de las nuevas teorías sobre el poblamiento de América? Los planteamientos de las nuevas teorías. Fácil. Según la teoría de la ruta costera, el ser humano ha bordeado a través de balsas. Estoy dando la respuesta. El ser humano el asiático ha bordeado a través, ¿no?, de balsas, ha bordeado las costas tanto de Asia como de Norteamérica, y así comenzó a llegar poco a poco por las tierras americanas. Ahí está, Norteamérica, y llega a América del Sur, ahí está. ¿Qué dice la ruta del Atlántico? Según la ruta del Atlántico, ¿qué es lo que dice? Parten de Europa, ¿no?, especialmente por el norte de Europa. Llegan a Islandia, bueno, el casquete polar norte, pues, ¿no? A Islandia, Groenlandia y América del Norte, cuando todo estaba unido mediante un casquete polar. ¿Ya? Y las demás, bueno, ya no las explico porque las demás sí ya las hemos visto en los temas. Esa sería la respuesta entonces a la pregunta 1. La 2 dice, ¿qué pasa con la línea costera de América? Dice, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la línea costera de América cuando fue poblada? ¿Qué pasaba con la línea costera cuando fue poblada? La línea costera estaba cubierta de hielo debido a la glaciación. Entre paréntesis sería la glaciación de Wisconsin, ya, porque fue la última glaciación. Listo. Y la 3. ¿De qué manera la tecnología utilizada para la elaboración de puntas de piedra
confirma las teorías sobre las rutas migratorias? Pues fácil. Miren, es decir, ¿de qué forma nos ayudan los hallazgos líticos que se encuentran por acá? Porque mira, si te das cuenta todo esto, Yucay, Mesa, Hasket, todo esto son asentamientos donde han encontrado restos líticos, han encontrado puntas de lanza. Y estas puntas los ha hecho el ser humano, pues no son puntas que naturalmente se hacen, lo hace el ser humano, ya lo sabemos, para cazar. Ya, pero ¿de qué forma nos ayuda esto a entender que el viaje ha sido de Asia a América? La antigüedad, pues. Por ejemplo, si yo encuentro aquí una punta de lanza que es bien antigua, ya. Y después, en otro punto, encuentro una que es un poco más adelante, o sea, es decir, no es tan antigua como esta, sino que tiene unos 1000 o 1500 años para acá, para nuestra era. Eso significa que estamos trazando un camino. Esta es más antigua, esta es más reciente. Y si encontramos otra que está por acá, que tiene la misma hechura, pero se encuentra aquí y tiene una antigüedad un poco más reciente, eso significa, ya estamos trazando un camino. Primero estuvieron acá, después llegaron acá, después llegaron acá. Eso significa que a través de la antigüedad de los restos líticos podemos trazar una ruta. Esa es la respuesta. Dice, ¿de qué manera la tecnología usada en la elaboración de puntas de piedra confirma las rutas, las rutas migratorias? Porque a través del estudio de la antigüedad de las puntas de lanza o puntas de piedra, podemos ver rutas, podemos trazar rutas. Y así podemos confirmar las teorías de las rutas migratorias. ¿Está bien? A través de las puntas de lanza. ¿Está bien? Eso se hace en arqueología, obviamente, ¿no? Lo mismo acá sucede. Lo mismo, ¿no? Lo que les acabo de explicar por acá, lo mismo sucede en Europa. Más antigua, más reciente, hasta así. Bien, ahora vamos a pasar a esto. Les voy a pedir por favor que lean este texto. ¿Por qué? Porque si yo lo leo con ustedes en este momento nos vamos a pasar bastante tiempo. Dale una pausa ahí, dale espacio. Ya, léelo y en unos momentos resolvemos las preguntas de abajo. Dale. Bien, ya que has leído la lectura, ahora vamos a resolver las preguntas que se encuentran aquí. Yo te voy a ayudar a entenderlas, ¿está bien? A pesar de que yo lo había dejado como tarea, pienso que también podría darte una ayuda. Por ejemplo, los descubridores de América. ¿Cuál es la importancia del carbono 14 en relación al poblamiento de América? Yo le expliqué eso en clase y también lo explica el texto. El carbono 14 es un método de datación para saber la antigüedad del poblamiento americano. Pues eso lo dice en el texto, es un método de datación. Yo también te lo expliqué en clase. Vamos con la número 2. Dice, ¿cuáles fueron los beneficios de la última glaciación del Pleistoceno para los hombres? Dice, ¿qué beneficios tiene la última glaciación, la de Wisconsin? ¿Qué beneficios trajo para los hombres? La glaciación de Wisconsin provocó la disminución del mar. Hizo ver tierras que antes no se veían y el ser humano pudo cruzar de un continente a otro, ayudando así al poblamiento de América. Eso es, ¿ya? Entonces, si quieres ponlo con tus propias palabras, no necesariamente lo hagas con las mismas palabras que yo, ¿ya? Es necesario que tú lo entiendas, que tú lo interpretes con tus propias palabras, ¿ya? Bien, vamos con las preguntas con alternativas, pues, ¿no? Tenemos varias. Vamos con la primera. Dice, el poblamiento de América fue llevado a cabo por grupos humanos procedentes de Asia, pertenecientes culturalmente al llamado allá. ¿Cuál de estas es correcta? El Paleolítico Superior. Si tú revisas temas anteriores, sabemos que en el Paleolítico Superior surge Homo sapiens sapiens. Y la única especie, te digo que la única especie de ser humano que llegó a América fue Homo sapiens sapiens. Acá no hubo Homo erectus, Homo neanderthal ni nada. Entonces ahí la pregunta te está diciendo, ¿no? ¿Qué especie llegó a América? Homo sapiens sapiens. Ya, ¿a qué periodo pertenecía? Periodo Paleolítico Superior. 2. Según la hipótesis de Méndez Correia, el poblamiento del continente americano se produjo a través de ¿qué? Méndez Correia, si ustedes se acuerdan,
Aquí tengo un mapa, creo. Méndez Correa dijo que el poblamiento se dio a través de la Antártida. Por eso la respuesta es la C. 3. Los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias sucesivas. ¿Durante qué periodo? ¿En qué periodo se dio la población del continente americano? Pleistoceno, ¿se acuerdan? La era del hielo. En esa época ya se dio el poblamiento americano. 4. Alex Hardicla sostuvo que los grupos humanos inmigrantes arribaron a América. Los grupos humanos inmigrantes, dice, arribaron a América. ¿De dónde? Según Alex Hardicla, recuerda que en su mapa que tengo por acá, dice que venían de Asia, del continente asiático, cruzando el puente de Bering, o también algunos el estrecho de Bering, ¿no? Pero hay una diferencia entre estrecho y puente, pues. El puente es el puente de tierra, el estrecho es la abertura ya que actualmente vemos, ¿ya? Esa es la diferencia. Debería ser solo puente de Bering, ¿ya? Entonces esa es la respuesta. Proceden del oriente asiático, ¿ya? 5. Los llegaron a poblar nuestro continente valiéndose de la corriente ecuatorial del norte. Ah, la corriente ecuatorial del norte. Nosotros vamos a ver este mapa y al toque nos vamos a dar cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Los polinesios llegan por acá y llegan a América del Sur, mientras que los melanesios llegan ayudados por la corriente ecuatorial del norte, llegan a Centroamérica. ¿Sí o no? Entonces son los melanesios. Vamos a ver si hay una alternativa así. Sí, sí está. Entonces es la C. La C. Vamos con la 6. Sobre la teoría de emigracionista, es correcto. Acá tengo que explicarles algo porque de repente muchos no lo vamos a poder entender a la primera. Miren, sobre la teoría emigracionista, es correcto. ¿Qué teoría emigracionista? Si hemos visto teoría autóctona y teoría inmigracionista. ¿Qué teoría emigracionista se refiere? Les voy a explicar algo. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto aquí, ustedes recuerdan que Paul Rivet dijo que los polinesios llegaron a América del Sur y hubo un tal Thor Heyerdahl, ¿se acuerdan de ese expedicionario noruego que partió del Callao y salió de aquí y llegó a la Polinesia, ¿sí o no? Ya. Es decir, que los americanos están emigrando para allá. Eso es lo que trató de... O sea, eso es lo que demostró, que los americanos habían emigrado. Por eso, en esa pregunta dice, ¿qué es lo que demuestra la teoría emigracionista? La teoría emigracionista, digamos, es la que nos dio a entender Thor Heyerdahl, pues, que los americanos posiblemente son los que han llegado para allá, han salido, por eso se llama emigracionista. La E es de exterior, ha salido al exterior, ¿ya? Inmigracionista significa que han venido para acá, ¿ya? Entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo a qué se refieren con teoría emigracionista, la única correcta es la E. Plantea que los aborígenes americanos viajaron a la Polinesia, ¿ya? Esa es la respuesta. Vamos con la 7. Sobre el origen del hombre americano es correcto. Ya. ¿El Homo pampeanus apareció en la era secundaria? No. Según Amellino era en la era terciaria, ¿no? El hombre australiano llegó a América del Sur, eso es lo que se propuso, pues, ¿no? El hombre asiático llegó entre los 8000, no, eso no propuso Hardicla. El hombre polinesio utilizó la corriente No, el polinesio no, el melanesio sí. Utilizó la corriente norecuatorial. ¿Y la tribu Lagoa Santa de Brasil evidencia la presencia africana? No, no hemos hablado acá de que Lagoa Santa es semejante a una tribu africana, no. Era semejante a las comunidades de la Polinesia. Entonces, la única es la B. Vamos con la 8. Vamos a hacer estas cosas ya rápido porque ya creo que se ha extendido bastante. Vamos con la 8. Los habitantes más antiguos de América llegaron durante el periodo llamado, sí, el Pleistoceno. Creo que esta es pregunta repetida ya. Entonces en la 3 ya la hemos visto ya. Lo mismo, solo que en otras palabras. 9. Las evidencias más antiguas sobre el poblamiento americano se refieren a qué? Ah, ya, claro, las evidencias más antiguas del poblamiento americano no son huesos óseos, por si acaso, son restos líticos. Se han encontrado piedras que nos dicen que ha habido actividad humana. ¿Ya? No se han encontrado huesos, pero sí piedras. Ya, más adelante se han encontrado huesos. ¿Ya? Entonces no son restos óseos, sino restos líticos. Y la 10.
Sostuvo que el hombre es originario de la selva amazónica, para lo cual escribió una obra, El paraíso en el Nuevo Mundo. Ya, este es un dato ya. Este es un dato porque Antonio León Pinelo decía que el paraíso se encontraba en el Nuevo Mundo. Y en ese tiempo, pues, en aquella época, como él es clérigo, es sacerdote, y obviamente también hay gente que cree, tiene bastante fe, él con su libro trató de proponer que la selva amazónica parece que era el paraíso, el paraíso del Edén, ¿se acuerdan, no? Es donde estaba Adán y Eva, ¿no? Según lo que él propone, parece que para el paraíso que narran en el libro del Génesis de la Biblia se encontraba en la Amazonía, por la flora que había, la gran cantidad de frutos, los animales salvajes que habían, ¿no? Que vivían así, en forma natural. Entonces él decía, parece que acá es el paraíso. Y aquí surgió Adán y Eva. Entonces por esa razón que este, América sería pues la cuna de la humanidad según su percepción. Pero es una teoría que al final quedó sin validez porque obviamente no tenía validez científica, solo estaba basada en hechos digamos divinos, religiosos, etcétera. No se pudo demostrar. Bien, con todo esto entonces sería el tema número 3. El tema número 3, como les digo, ha sido un poco largo porque habían bastantes cosas que detallar. Espero que les haya gustado. Conmigo sería entonces a una siguiente clase, ¿ya? Y sí, creo que la siguiente clase es Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Ahí ya nos estaríamos viendo. Cuídense bastante